Estos chavos, esta editorial que se llamaba Eloísa, o se llama Eloísa, en Argentina decidieron utilizar cartón reciclado. La idea llamó la atención y entonces, pues era 2003, lo que estaba de moda era la fanpage, los blogs, todavía no teníamos Facebook, por ejemplo, pero a través de los blogs este tipo de publicaciones se hicieron famosas y empezaron a surgir pues por todo Centroamérica y Sudamérica, llegaron a Brasil, a Chile, y en 2008 llegan a México. Cuando llegan a México llegan a 3 estados, llegan a Guadalajara, llegan a Cuernavaca y llegan aquí a Ciudad de México. En 2011, un amigo mío, yo soy de Pachuca, y entonces estaba estudiando en la universidad, mi amigo también estaba estudiando en la universidad, pero él se va de intercambio a Guadalajara. Nosotros queríamos justamente pues, publicar. Éramos autores muy jóvenes, seguimos siendo autores, pero ya no somos jóvenes, y pues no encontrábamos un espacio donde sacar libros, donde publicar. Y entonces este muchacho llega a Guadalajara y conoce a la banda cartonera, que es la editorial cartonera de allá. Cuando regresa a Pachuca, me habla a mí, nos habla como a varios amigos y me dice, oye, pues vamos a empezar un proyecto editorial, pues fíjate que se hace así. Dijimos, órale. Órale incluía que yo era estudiante de psicología, mi amigo de sociología, y había un tercer integrante, que ese tercer integrante tenía la prepa trunca. Nadie estaba trabajando en libros, nadie se profesionalizaba en los libros. Entonces nuestros primeros libros pues no se abrían, no se podían abrir porque quedaban muy duros. Nuestras ediciones pues quedaban como mucho a deber en ese sentido. Y empezamos a profesionalizarnos al mismo tiempo. Al año yo me voy de intercambio ahora a la Autónoma de Nuevo León y ya había otra editorial cartonera allá, la Regia Cartonera. Yo me voy con ellos, trabajo de otra manera y cuando llego a Pachuca pues ya no coincidí en algunas cosas con mis amigos, decido salirme y fundamos Pachuca Cartonera. Aunque hay muchísimas editoriales cartoneras en toda Latinoamérica y en Europa ya, pero por ejemplo las editoriales cartoneras en Europa también son de comunidades latinas, incluso en Estados Unidos, pero también de comunidades latinas. Todas las editoriales cartoneras son diferentes. Lo único que tenemos, digamos, de similar es que trabajamos con cartón reciclado. Pero cómo lo hagamos, cómo trabajemos con ello, cómo presentemos nuestro libro, cómo hagamos el armado, la selección de títulos y todo, es muy distinto. Entonces, Pachuca Cartonera, una de las características que tiene es que todas las portadas son grabados de artistas mexicanos, es grabado original. Entonces, la idea es que cuando ustedes se llevan un libro, se lleva no solamente lo literario, que es el contenido, sino que la portada en sí mismo también es una obra artística. Además, como es un proceso pues, en donde reutilizamos el cartón, pues son libros completamente artesanales, hechos a mano. El taller es literalmente una esquinita del departamento, que ahí es donde nos ponemos a juntar el cartón, cortar, editar, pegar, coser, todo. Entonces, todos los libros salen de ahí y son hechos 100% a mano. Y lo que buscamos es que tenemos 4 líneas de publicación. Tenemos literatura contemporánea, tenemos infantil, tenemos historia de vida y actualmente se está viendo la de divulgación. La idea de estas ediciones es, pues, por un lado, promover a autores jóvenes, autores incipientes, pero por el otro lado, pues tampoco tenemos problemas con publicar autores que ya tengan cierta trayectoria. Este libro específicamente, Gatos contra Patos, y ya para dejarle la voz a la autora, ganó el año pasado una convocatoria que sacamos justamente de literatura infantil, en donde tuvimos pues, varias propuestas nacionales e internacionales, y al final, pues este libro fue el seleccionado como ganador. Es el tercer título de la colección infantil y la verdad es que ha sido un libro bastante interesante que me gustó mucho trabajarlo porque combina algunas cosas que me gustan mucho como puede ser la tira cómica, ciertos temas o ciertos tropos que van muy de la mano, por ejemplo, con generaciones más jóvenes que ya están creciendo consumiendo manga, por ejemplo, o manga o anime, hay cierto humor referencial a ese tipo de contenidos,
pero que no deja de ser un tema interesante y que bueno, yo creo que sería mejor dejar a la autora que nos cuente un poco sobre de qué va el libro y su experiencia con esta publicación. Hola, yo soy Luz Velázquez, soy la autora de Gatos vs Patos, y a los niños que están aquí presentes yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué patos de las caricaturas conocen? ¿Ninguno? Ni el pato Donald, ni Lu, ni el pato Lucas, nada, ni siquiera eso. ¿Ultrapato, por ejemplo? No. Uy, nos hace falta ver muchos. Bueno, para empezar, Gatos vs Patos empieza como una historia que habla sobre un niño que tiene un problema de lenguaje. Ya desde aquí empezamos con esta circunstancia de que es alguien que no puede comunicarse correctamente con el mundo y le es un poco más difícil que lo entiendan. A eso, este mismo lenguaje lo hace estar como un poco aislado y todo, y empieza a creer que sus gatos hablan, y empieza a poner bastantes pruebas para que sus gatos le contesten, y un día le contestan. Y lo más curioso es que en una junta de la azotea es cuando los encuentra y deciden que como ya los descubrió, ya está dentro del conflicto que se está viviendo, porque los patos están empezando a conquistar el mundo y todo empieza por el control mental. Entonces, el hecho de que de repente de la nada aparecieron en las escuelas un montón de patos, de que los niños empezaron a coleccionar, a intercambiar patos, de que de repente eran 50 patos en la cabeza y se estaban pegando entre ellos, tiene que ver con la conquista de los patos. Y ocurre también lo siguiente, que entre todo esto los gatos tienen que evitar que los patos tengan mayor dominio. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué los patos quieren conquistar el mundo? Y a mí no me cuadra, al menos a mí se me hace más facilidad de pensar que el gato está intentando matarme que intentando salvarme. Entonces, ¿por qué los gatos intentarían ser los buenos, no? O sea, ¿por qué quisieran salvar a las personas? Entonces, todo eso se descubre en el libro, como que, por ejemplo, nosotros, los humanos, somos un experimento de los gatos y estamos asignados a cada diferente gato y nos hacen diferentes pruebas y ellos tienen que pasar un reporte. Entonces, si el objeto de estudio es alterado, tienen que meterse los gatos. Pero nos preguntamos, ¿en dónde están los perros en todo este asunto, no? Porque se supone que son los buenos, se supone que son los incondicionales, el mejor amigo del hombre. Entonces, ¿por qué nos están intentando evitar la invasión del mundo? Y es aquí cuando también entendemos que toda esta onda de la situación de YouTube, toda esta onda de los videos, Steve Walker, el perro que come con cuchara, las personas que se transforman en animales y son captadas, están teniendo un gran impacto que está repercutiendo a los perros y ellos están intentando arreglar ese dilema. Entonces, entre todo eso, entre todo este desastre, se encuentra un niño que no puede hablar bien con el mundo y tiene que ser un portavoz para llegar a un intermedio. Pero también hay cosas bien curiosas, como que ustedes sabían que cuando los gatos y los patos se elevan su ki, les sale un calzón rosa y un calzón amarillo. También en el libro se explica por qué existen los gatos gordos, qué función tienen los gatos gordos, ese gato que de repente engorda y engorda y engorda, qué función puede tener en una pelea. Eso está muy interesante. Y también conocemos quién es el milaneso y por qué dirige la banda de la resistencia canina. Entonces, Gatos vs Patos suena un libro muy disparatado porque lo es. No es de gratis que sea tan disparatado, pero tiene muchas cosas y tiene un gran trasfondo. El personaje, toda la historia arranca, empieza Grillo, entra a la historia y Grillo es un animal rescatado de una casa de violencia. Y desde ahí ya se empieza a decir la historia que a cuentagotas nos viene contando hacia dónde se dirige la razón de los gatos. Y ya que hay bastantes adultos aquí, pues también podemos conocer más adelante al líder de los patos, que se llama Patas. Y él
Él explica en una parte muy cierta por qué decidió empezar todo este movimiento. Y es que él era un gato mascota. Pero un día su dueña no llegó, no regresó y alguien fue por él hasta que le dio una nota roja de periódico. Y entendemos el coraje de cómo empieza la disputa de los patos. O entendemos que los patos son de estos animales urbanos peor alimentados, peor vistos, o que sufren más maltrato en la urbanidad, ¿no? Entonces, ¿qué están solicitando a los patos para conquistar o dejar de conquistar al mundo? ¿Y cuál sería el intermediario? ¿Y qué podría hacer un niño ahí? Porque es un conflicto muy grande y se ve, el niño está rodeado de una situación muy extraña donde casualmente los adultos son los mismos animales que están ahí apoyando. Entonces, ¿cómo un adulto tiene que reaccionar cuando una situación sobrepasa a un niño? Es una historia muy disparatada, muy a nivel de película, si alguien aquí lo ha visto, pero es interesante porque lo absurdo, lo bizarro, maneja una estética muy bonita que precisamente es para eso, para que el niño pueda entender un discurso narrativo diferente al que el adulto pueda llegar a entender o un adolescente. Y entonces aquí cuando entendemos cómo van los patos y cómo van los gatos. Se oye sencillo, pero es un libro que sí contiene mucho y les va a sacar demasiadas risas, muchísimas risas. La mayoría de todas las ilustraciones yo las revisé y la mayoría están contadas en formato de tira cómica. Es aquí donde empezamos a este pequeño libro y ahí se ve para qué sirven los gatos gordos. Entonces, o también podemos ver, está también lleno de referencia de la cultura geek. O sea, es algo que todo el mundo puede familiarizarse, puede entenderlo. Y obviamente yo soy fan de los cómics y hay un montón de homenajes ahí, porque para mí es una de las mejores narrativas y más completas que puede haber. Entonces, de la misma manera se manejan dos narrativas, visual y literaria. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera decir algo. A mí me gustaría más bien que nos contaras un poco sobre el ejercicio de escribir este texto, pues porque justamente, ¿no? Fue más bien como de alguna manera como escrito a dos manos, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, pues la verdad lo sufrí mucho porque yo soy escritora de terror. Yo soy escritora de terror y se me da súper bien el terror y traumatizar a la gente y hacer llorar a la gente. Tengo un don para hacer llorar a la gente. Y de repente escribir algo para reír fue un total reto. Fue un reto enorme y muy difícil, pero aquí es donde llegó mi arma secreta. Para escribir para niños hay que escuchar a los niños, hay que saber y poner las cosas a su nivel. No voy a hablarle de física cuántica a un niño, pues porque es sospechoso, ya lo vimos en Hombres de Negro, ¿no? Entonces, hay que manejar esto. O sea, aquí tuve un gran asesor de contenido que fue y me dijo: mamá, ya nadie sabe qué es una chicharra, yo no sé qué es una chicharra, no lo entiendo, cambia la palabra. Mamá, yo no sé de qué es esa canción, ahorita se ve el chipi chipi chapa chapa. Mamá, yo no entiendo nada de esto, ahorita está esto de moda. Y entonces, verdaderamente, cuando yo tenía un proceso historial de YouTube, entendí muchas cosas de cómo están funcionando ahorita los niños. Y también viéndolo a él y a sus amigos, fue como yo entendí cómo se comportaban los niños, y escuchando sus chistes, fue que yo pude empezar a escribir cosas cómicas, porque la verdad a mí la comedia no se me da, es muy difícil. Y pues prácticamente yo tuve un asesor en todo este viaje y el libro empieza con eso, hablándole al asesor. Entonces, pues sí, fue muy abrumador escribirlo porque lo mío siempre ha sido como el terror. Bueno, les cuento un poquito de cómo fue la selección, ¿no? La convocatoria para esta publicación salió hace 2 años. Por lo que a mí me da un año para poder ir leyendo. El año pasado fue seleccionado, entonces hasta este año salió publicado, pero fue como una chamba que ya teníamos ahí, que iba trabajando poco a poco, pero les digo, al final de cuentas Pachuca Carbonar es una editorial independiente,
Entonces, pues tenemos que irnos haciendo el espacio para poder ir sacando poco a poco las diferentes publicaciones, ¿no? Y a todas darles, pues justamente como su tiempo, su espacio, su atención, su cariño, porque pues lo que queremos es justamente que cuando ustedes lleguen al libro, lo van y digan, ah, mira, qué libro tan raro porque es de cartón, pero no le piden nada a un libro normal, ¿no? Es igual que un libro normal. Y bueno, nada más igual como para comentar un poquito y contextualizar, les decía que las editoriales cartoneras pues son movimiento latinoamericano, pero cada año se hace una exposición de libros cartoneros de todo el mundo en Lisboa, en Portugal, y cada año, desde que empezaron estas exposiciones, se dan títulos justamente de Pachuca Cartonera, exponiendo el material de parte de lo que hacen algunas de las cartoneras que trabajan en México. Yo creo que en México habemos ahorita en ese momento, alrededor de 60 editoriales cartoneras. Y desde que empezamos, hace como 10, 11 años, pues no hemos estado dejando de estar en este ojo, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea también es como invitarlos para que terminando la presentación pues se acerquen a ver un poco el libro, que lo puedan tocar, que lo puedan sentir, sobre todo que lo puedan comprar, ¿no? Vamos a tener precio especial, ¿verdad? Vamos a tener precio especial, no saben que vamos a tener precio especial, pero vamos a tener precio especial. Me gustaría también que nos contaras un poco justamente, no solamente del escritor, ¿no? Hace ratito nos contabas igual, eres la ilustradora. Entonces, ¿cómo decidiste qué cosas ilustrar y cuáles no del libro? ¿Qué cosas representar como un cuadro grande y qué cosas dejar como una tira de cuatro viñetas, por ejemplo? Todo lo que manejara una secuencia, pues iba a ir a la cómica de letra. Todo lo que manejara una secuencia iba a ir a la tira, ¿no? Todo lo que fuera una imagen representativa o importante iba a ir a un cuadro grande. Para la ilustración, pues aparte, independientemente de que sea un texto, ¿no? Cuando se nos entrega un texto a los ilustradores, lo leemos completamente y si no hay una indicación, lo que hacemos es ver que se basa en los porcentajes de cómo se distribuye el texto y basado en eso, nosotros le damos la importancia de acuerdo a lo que nosotros captamos y leemos en los textos. O sea, si un ilustrador de repente un escritor le pone un texto de 3 cuartillas, 2 son sobre lo bonito que es un templo, pues obviamente le va a dar prioridad a ilustrar el templo. Pero si un escritor me hace un cuento de 5 cuartillas y es sumamente simbólica e importante la escena donde describe un personaje, le vamos a dar prioridad a esa escena. Entonces tiene que ver mucho con los textos y en esa manera trabajé. Yo creo que aquí lo difícil fue dejar de dibujar, porque me engolosiné. O sea, yo seguía dibujando hasta que en un momento casi le quito el texto. Entonces, ahí me estaba engolosinando y lo difícil fue parar. Ok, de hecho, si no me recuerdo, hay ilustraciones que no están aquí. Sí, hay ilustraciones que no quedaron, pero porque ya eran muchas. Sí, a final de cuentas les decía un poco, ¿no? La cuestión acá de las editoriales independientes regularmente funcionan bajo dos esquemas. Por un lado, pueden cobrar los servicios editoriales y más bien funcionan como una especie de imprenta, en donde tú llevas tu proyecto, te hacen tu cotización y te entregan tus libros. Lo que yo hago justamente, o al menos es que también tengo como esos servicios, pero en este caso específico fue como editorial. ¿Eso qué significa? Significa que si bien el autor no gana como las millonadas, porque no sacamos las millonadas de libros, los tirajes solamente son de 100 ejemplares, el autor se lleva de manera completamente libre un porcentaje, 30% de la producción, pero no pone un solo peso, ¿no? Entonces, la idea es justamente que en la editorial decidimos arriesgarnos por el proyecto porque nos pareció un buen proyecto, una buena publicación, queremos compartirlo con el mundo. Y entonces, pues bueno, el autor en este caso ya hizo esa chamba de sentarse a escribir y a redactar. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, casi siempre las editoriales independientes que hacemos este tipo o que nos movemos desde esta lógica, pues sí tenemos como un costo máximo que podemos invertir a cada libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues van a ver que
las ilustraciones son solamente a negro, por ejemplo, y que justamente no metimos más porque el precio se nos iba a encarecer, ¿no? No porque no quisiéramos, sino porque también es como una limitante desde lo que implica trabajar desde esta parte del independiente. No tenemos todos los recursos como puede ser pues, un fondo de cultura económica, un rango, que realmente podrían meterle a la producción para sacarlo de otra manera, pero eso no quita que tenga una gran calidad. Yo creo que incluso eso nos obliga a hacerlo mejor, ¿no? Porque tenemos que hacer más con menos, y eso se nota y se ha notado porque, por ejemplo, y no canso como por ejemplo de presumir, regularmente yo saco 4 libros al año, uno de cada género, y regularmente uno de esos 4 libros es como el éxito, ¿no? Es ese libro que en 12 años acaban los 100 libros. Para allá vamos con este libro. Ya faltan pocos, o sea, traemos casi del 60 al 80 y algunos otros rezagados. Y está por acabarse, ¿no? O sea, ya de estos ya nada más quedarán a ser los últimos y se acabó. Entonces, es un libro que ha funcionado bastante bien, que ha gustado muchísimo, y yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que les habla a los jóvenes desde su lenguaje, desde su cotidianidad, desde este tipo de productos que a lo mejor algunos ya consumíamos porque somos más frikis, somos otakus, y que a lo mejor a nuestra generación fue mal visto, pero que las generaciones más jóvenes es algo como súper natural, pero que a lo mejor no han encontrado también esa parte de humor, de atractivo, en contenidos literarios, ¿no? Sino solamente en audiovisuales. Entonces, llevarlo a lo literario también se vuelve no solamente la importancia de hablar de los temas que llega a abordar, como puede ser pues, esta cuestión para superar problemas de comunicación, sino también pues para fomentar la lectura en sí misma, ¿no? Hay una pregunta. Muchas gracias. Yo soy Blanca Soto. Tengo una duda. Me dijiste que tú escribías libros de terror. Ahora sí, ¿no? Y te cambias al género de los niños. Mi duda es esa. Ya nos dijiste que tienes un ejemplo, etc. Yo también trabajo con niños y es muy difícil atraerlos. Y más en la actualidad que se basan en el celular, todo eso, hasta a veces bajan los libros, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué te hace cambiar? Porque es un reto para ti el hacerlo y el tratar de que de verdad lo tengas. A mí me pareció lo que me sintetizaba la historia formidable, ¿sí? ¿Cómo es? Y qué más o menos, pero mi pregunta es, ¿qué te hace cambiar y cómo logras y qué haces para... Es un reto muy grande para atraer a los niños. Esa es mi pregunta. En las presentaciones regalo platos. Esa es una. Eso ayuda mucho a traer a los niños. 2, usted lo ha dicho, los niños ahorita están pegados a una pantalla. Gran parte del contenido tiene que ver con la interacción que ellos tienen con las pantallas. Está a nivel de cancha, como se dice en la narrativa, se les habla desde su propio idioma. Eso yo lo entendí, pero muchos van a salir y a lo mejor se compran el libro. Yo, por decir, sí te lo compro, pero luego llegan y no le traen. Esa es mi parte que tú estás tratando de cautivar, y yo también mi parte como madre o como abuela, o sea, el hacer, mira, hoy, pon atención, dice, para que tú sepas que sí llegó a los niños, ¿cómo lo vas a hacer o cómo lo hiciste? Esa es mi pregunta. Pues mira, como gran consumidora, porque desde niña consumo mucho anime, manga y todo, la principal es, ¿cómo se dice? La identificación con los personajes. Si mi protagonista es un niño, es para que los niños puedan empatizar con él. Entonces, mientras ellos más pueden empatizar con la realidad de este niño, del libro del que se maneja, está contado en su idioma prácticamente.
Y no es porque acaso, o sea, está contado su idioma, es que no hay otra forma, está escrito para niños, o sea, está contado en su idioma. No me pongo en un nivel muy filosófico, aunque a veces sí la lección, lo que es imposible hacerlo en la literatura infantil, pero sí me pongo a explicar desde eso, y para eso uso la voz de los gatos. O yo uso todos los personajes que están ahí y les doy una interacción congruente con la realidad que está viviendo ese niño, pero no descontextualizo este libro, lo pongo en esta realidad tal y como está. Sí, esa es la forma en la que ellos lo entienden, porque es algo con lo que sí se pueden identificar. ¿Qué niño de aquí no me conoce el perro que comió con cuchara? O sea, a eso voy, ellos se pueden interactuar porque ya lo están ubicando y no necesito dar una explicación extra dentro del libro. A lo mejor dentro de 10 años, 20 años ya va a estar desactualizado, ya va a tener que haber una explicación más, pero ahorita en este momento sí se puede entender porque tiene esta realidad. Hice una apuesta conmigo. Si yo escribía un libro y publicaba ese libro, de la forma que fuera, yo tenía que aprender a leer y escribir. Por eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ya, Vale. pues entonces. Pues terminamos y gustan los libros en las chiquitas, en el psicología y pues. Bueno, entonces. Nos dieron 5 minutos más y de verdad no quieren interactuar. Este libro es para Cari, pero ¿qué le dice a la luz de la edad de Cari? ¿Cómo le escribiste? Este libro está producido para los niños de hoy y por eso es con la asesoría de Cari. Pero, ¿qué le dirías a la luz de su edad, de qué pasa con Gatos versus Patos tantos años después? Ay, mamá, ya fui psicólogo. Pues mira, me convertí en el adulto que me hubiera gustado conocer cuando era niña y desde esa perspectiva escribí. No hay mucha ciencia, me tocó esa época de adultos cuadrados y ahora yo soy una de esas adultas locas y escribí desde esa locura para niños inadaptados. Y esto. Ay, bueno, tengo 2 gatos. Una de ellas sale todos los días a las 2 de la tarde y tarda exactamente 15 minutos. Todos los días sin excepción alguna. 15 minutos exactos. Y la pregunta es, ¿qué hacen esos 15 minutos? Un día bromeando le dije a Nino, oye, ¿qué onda? Ir a dar un reporte a los extraterrestres de nosotros y ese comentario se nos quedó y se fue trabajando como una bolita de nieve y la verdad es que los gatos tienen mucha personalidad. Mi gata parece que es líder de una asociación criminal o algo así que como que quiere destruir a la humanidad, no lo sé. Tú la ves y ves cómo está planeando asesinato, o sea, de verdad es una gata con mucha personalidad y de ahí viene eso, ¿no? Es demasiado digna y no quiere que la toque y es muy poca cosa para ella, excepto cuando la alimento. Entonces teniendo semejantes personajes en mi casa, no sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Hay más? ¿Nada? ¿Quieres comentar? Pero va dirigida a ti. ¿Qué sientes a tu niño? ¿Qué sientes tú como hijo de tu mamá el hecho de que haya logrado hacer
Vale, el último comentario, pregunta. ¿No? Bueno, pues ya nada más, justamente me dieron tiempo para pensar en el porcentaje de descuento. Regularmente el precio está, bueno, el precio del libro está en 150, pero bueno, el día de hoy lo vamos a dejar en 100 pesos, que es el precio que manejamos justamente en presentaciones, principalmente de estudiantes, pero pues bueno, hoy también lo dejaremos al mismo precio. Muchas gracias a todos.